Hola, mi estimado estudiante, aquí estoy de nuevo para dar un repaso de los fármacos antiepilépticos en las clases de farmacología. Ya le había dado en dos oportunidades dos videos más de fármacos antiepilépticos, los de primera generación y en una segunda clase los de segunda y tercera generación. Aquí lo que vamos a dar es un repaso sobre todos los mecanismos de acción, haciendo hincapié en el mecanismo de acción y en la actividad clínica de cada fármaco. Entonces, comenzando, entre los mecanismos de acción de los fármacos antipiléticos habíamos mencionado que el primer mecanismo es limitar la descarga reiterada de las neuronas, inactivación de los conductos de sodio regulados por voltaje. ¿Qué hace esto? Que inactiva los conductos de sodio y impide que se despolarice nuevamente, con prolongación de los estados inactivos de los canales de sodio regulados por voltaje y modulación positiva de los canales de potasio. Esta emulación positiva de los canales de potasio lo vamos a ver en una lámina más adelante. Aquí lo que quiero hacer notar es que aquí tenemos el receptor conformado por varias subunidades, las más importantes las alfa y las beta. El canal de sodio lo que hace es que él se abre para que entre sodio al interior de la célula y se despolarice la membrana. ¿Qué hace algunos fármacos antiepilépticos que actúan por este mecanismo de acción? Ellos lo que impiden o lo que hacen es que se cierre esta compuerta acá, como lo vemos. Al cerrarse esta compuerta en el canal de sodio, hace que no entre más sodio, no se despolarice y hace que el canal se torne de un estado inactivo. Un mecanismo de acción de estos fármacos, tenemos la carbamazepina, la fenitoína, el topiramato, ya es de tercera generación, la lancosamida, la motrigina, valproato y la sonisamida. Entonces, como dice en la leyenda, acá algunos medicamentos anticonvulsivos, antiepilépticos, ya les expliqué por qué no se debía decir anticonvulsivo, prolongan la inactivación de los canales de sodio, lo que reduce la capacidad de las neuronas para disparar a alta frecuencia, lo que evita que se despolaricen y por lo tanto no hay transmisión. El canal inactivo parece permanecer abierto, pero está bloqueado por la puerta de inactivación, que es esta que tenemos acá, señalada con rojo. ¿Ok? Otro de los mecanismos que actúa los fármacos antiepilépticos es que ellos mejoran la neurotransmisión del GABA a través de acción sobre los receptores de GABA-A, modulando el metabolismo del GABA y la inhibición de la recaptación del GABA en la terminal sináptica. Acá tenemos que puede actuar por varios mecanismos, como el paso del GABA, el metabolismo del GABA, por medio de, se transforma en semindehído succínico y produce diversos metabolitos. ¿Qué hace algunos medicamentos? Por lo menos la bicabatrina inhibe el GABA-T, lo que hace que el GABA no se degrade. El ácido valproico o el valproato inhibe el GABA-T y inhibe la semialdehído succínico anhidrogenasa, la deshidrogenasa, perdón, impidiendo que se metabolice el GABA. Al impedir, pues hay más GABA a nivel de la terminal presináptica para después de granularse en el espacio sináptico y producir estimulación inhibitoria. ¿Ok? Otros medicamentos como la tiagabina, que actúa por este mecanismo, que como dijimos mejora la neurotransmisión del GABA porque actúa sobre los receptores GABA modulando su metabolismo. Tenemos la tiagabina que actúa sobre la GABA, la GAT1, que es una proteína que aumenta la absorción del GABA. A inhibir esta proteína, pues inhibe la absorción del GABA, lo que hace que quede más GABA a nivel del espacio sináptico, produciendo estimulación inhibitoria. Otros sitios de enlace
del GABA tenemos la benzodiazepina y los barbitúricos. Acá, como podemos observar, ¿qué hace el GABA? Que el GABA aumenta la conductancia del cloro, permitiendo que la célula se hiperpolarice y por lo tanto produzca su efecto inhibitorio. Como lo habíamos hablado en la lámina anterior, la activación de la transmisión GABAérgica. Aquí tenemos en otro modelo como el GABA es un neurotransmisor inhibidor y cómo los diferentes medicamentos actúan sobre el metabolismo del GABA a través de la GABA-T, la deshidrogenasa succínico de semialdehído, que lo que va a hacer es que ayuda en la degradación del GABA a nivel de la vesícula presináptica. También inhibe las células postsinápticas y actúan también en la unión del GABA con los canales de cloro, aumentando la conductancia. ¿Qué hacen estos medicamentos? Por ejemplo, la benzodiazepina, que aumenta la frecuencia de apertura al canal de cloro, haciendo que las células se hiperpolaricen y no se pueda despolarizar o transmitir, y aumenta el tiempo de apertura, que aumenta el canal permanece más tiempo abierto, aumentando la entrada de cloro. Otro de los mecanismos que actúan los fármacos antiepilépticos es que producen inhibición de los conductos canales de calcio activados por voltaje, encargados de las corrientes de calcio tipo T. Recuerden que los canales de calcio se pueden clasificar en tipo T, L, N, P, Q y R. Los tipos T son los que se encuentran generalmente en el tálamo y son los que están implicados en la génesis de la crisis de ausencia. ¿Qué hace esta inhibición de los conductos de canales de calcio? Que el medicamento actúa disminuyendo la permeabilidad del calcio del espacio extracelular al intracelular y disminuyendo la corriente de voltaje. Un ejemplo de esto tenemos el valproato, el ácido valproico y la etoxucimida. Como dice la leyenda, los fármacos antiepilépticos producen reducción inducida de la corriente a través de los canales de calcio tipo T. Algunos medicamentos, como el valproato y la etoxucimida, reducen el flujo de calcio a través de los canales de calcio tipo T, reduciendo así la corriente reguladora que sostiene el ritmo talámico en los picos y ondas que se observan en las convulsiones de ausencia generalizada, como ya les había mencionado anteriormente. Acá tenemos otro modelo, cómo explica la acción sobre los canales de calcio. Generalmente hay aumento en los receptores de la permeabilidad del calcio, aumentando el aumento del calcio produce liberación de neurotransmisor excitatorio del glutamato, produciendo excitación, despolarización y produciendo toxicidad. ¿Qué hace estos medicamentos? Que bloquean estos canales de calcio, disminuyendo el flujo de calcio al interior de la célula, disminuyendo el flujo de corriente. Un ejemplo de esto, la gabapentina. Como les había dicho anteriormente, el valproato y la etoxucimida. Otro de los mecanismos es modulación de la liberación sináptica a través de acciones sobre la proteína vesicular sináptica SB2A o canales de calcio que contienen la unidad alfa-2 gamma. Este mecanismo no está muy bien explicado, no está en la literatura, y también por este mecanismo pueden actuar otros medicamentos que los veremos más adelante en un resumen. Y hay otro mecanismo que es disminución de la excitación sináptica mediada por receptores inotrópicos de glutamato, por ejemplo los receptores AMPA. Lo tenemos acá. Como vemos que el glutamato es un neurotransmisor excitador, él se une a los receptores
NMDA favorece la entrada de calcio, aumentando el calcio intracelular y produciendo excitación o convulsión. ¿Qué hace estos medicamentos? Como la gabapentina, la lamotrigina, que inhiben estos canales, disminuyendo las corrientes y por lo tanto disminuye la liberación del glutamato, el cual se va a unir en el espacio en la vesícula postsináptica a los receptores NMDA. Otros medicamentos inhiben unión de receptores de glutamato como el topiramato y el fenobarbital. Entonces, esto es mecanismo es por inhibición transmisión glutaminérgica. Otro de los mecanismos que se explica es la activación de los canales de potasio. Como sabemos, la activación de estos canales permite que el potencial de membrana, la membrana excitatoria o la membrana de la célula, se repolarice y así cesa la excitación. ¿Cómo sucede esto? Generalmente el sodio entra del exterior al interior, produciendo despolarización y excitación. Y los canales de potasio lo que hace es que saca potasio del interior al exterior. ¿Qué hace esto? Que activa estos canales, produciendo o permitiendo que la membrana se repolarice y cese la excitación. Tenemos la oscarbazepina y el topiramato como principal representante de este mecanismo de acción. En este resumen sacado de Goodman y Gilman de la 13ª edición, podemos observar en esta columna cómo es el blanco molecular y actividad y el fármaco, cuál de los fármacos actúa por este blanco molecular y las consecuencias de su acción. Entonces, los moduladores del canal de sodio que potencian la inactivación rápida, ¿verdad? O que estimulan para que se inactiven rápidamente, produciendo que bloquee la acción del potencial de propagación, se estabilice las membranas neuronales y disminuye la liberación de neurotransmisores, disparo focal y propagación de la convulsión. Entre estos mecanismos de acción tenemos la carbamazepina, la lamotrigina, el fenobarbital, la oxcarbazepina, topiramato, el ácido valproico, la L-carbazepina y la rufinamida. Ahora, los moduladores de canales de sodio que potencian la inactivación lenta, trayendo como consecuencia de su acción que aumentan la adaptación de los picos de frecuencia, disminuye la acción potencial de ráfagas, de disparos focales y propagación de la convulsión, estabilizando la membrana neuronal. Tenemos un representante como la licosamida. Ahora, los que actúan a nivel de los bloqueadores de calcio, de canales de calcio, recuerde, corriente tipo T, tenemos como consecuencia de su acción que disminuye la liberación de neurotransmisores tipo P y N y disminuye la despolarización lenta tipo T y descargas pico onda característico de la crisis de ausencia. Por eso, entre estos fármacos, el de primera elección, la etosuximida, el ácido valproico y la lamotrigina. Ahora, otro de los fármacos como blanco molecular y actividad tenemos los que actúan a nivel de la proteína alfa-2 gamma ligandos, que trae como consecuencia que modula la liberación de neurotransmisores. Todavía no está muy bien específico como este mecanismo de acción. En el representante de estos medicamentos tenemos la pregabalina y la gabapentina. El blanco molecular y actividad moduladora del receptor GABA alostérico, los que modulan el receptor GABA, que trae como consecuencia que aumenta la hiperpolarización de la membrana y el umbral de la convulsión. Al aumentar este umbral de convulsión, pues disminuye la despolarización, disminuye el disparo focal y
tenemos un ejemplo de esto, las benzodiazepinas que atenúan las descargas pico-onda y otro medicamento como la carbamazepina, la oscarbazepina, que agravan las descargas pico-onda. Los fármacos que actúan por medio de estos canales de GABA, de estos receptores GABA, tenemos la benzodiazepina, fenobarbital, el felbamato, la primidona, el topiramato, la carbamazepina, perdón, aquí es la pirimetamina, no es la primidona, la oscarbazepina, la clindamicina. Ahora, los inhibidores de la absorción del GABA, inhibidores del GABA, de la GABA transaminasa, que lo vimos en la lámina anterior, que inhiben la absorción del GABA, tenemos que al inhibir esta absorción del GABA, ¿qué se produce? Que aumenta los niveles extrasinápticos del GABA e hiperpolarización de la membrana. Al hiperpolarizarse, disminuye el disparo focal y las descargas pico-ondas agravadas. Ejemplo de esto tenemos la vigabatrina y la tiagabina. Los antagonistas de receptores NMDA, ¿qué consecuencia trae? Que disminuye la neurotransmisión excitatoria lenta, disminuye la neurotoxicidad excitatoria aminoácida y retarda la epileptogénesis. Un representante de estos fármacos es el felbamato. Otro blanco de acción es antagonismo al receptor AMPA cainato. Recuerden que es para estos receptores se unen al glutamato. ¿Qué hace esto? ¿Qué consecuencia trae? Que disminuye la neurotransmisión excitatoria rápida y disparo focal. Al disminuir esta excitación y este disparo focal, disminuye el foco epileptógeno. Entre estos tenemos de importancia el topiramato y el felbamato. No, disculpe. Ahora, los que actúan en potenciadores de la actividad del canal HCN, ¿qué trae como consecuencia esto? Que produce barreras grandes que hiperpolarizan y despolarizan las entradas. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que suprime acciones para un inicio potencial por entrada dendrítica. Entre estos tenemos la lamotrigina como representante. Modulador alostérico positivo del KCNQ25, que trae como consecuencia de este canal que suprime las ráfagas de potenciales de acción, hiperpolariza potenciales de membrana. Al hiperpolarizarla, deja la membrana inactiva para que se despolarice nuevamente. El ligando de la proteína SB2A, que su mecanismo de acción es desconocido, pero puede disminuir la liberación de transmisores o neurotransmisores. Tenemos en este representante el levetiracetam y el beribericetam. Y tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica cerebral, que efecto trae inhibir la anhidrasa carbónica a nivel cerebral, que aumenta las corrientes mediadas por HCN, disminuye las corrientes mediadas por NMDA, estos son receptores, y aumenta la inhibición mediada por GABA. Entre estos tenemos la cetazolamida, el topiramato y la sonizamida. En este gráfico observamos la entrada de los receptores de canales de sodio, que al abrir entra sodio despolarizando la membrana del exterior al interior, y que hacen los medicamentos como la carbamazepina, fenitoína, topiramato, la loncosamida, la motrigina, el ácido valproico y la sonizamida, que cierran esta compuerta disminuyendo el flujo de sodio. Igualito sucede con los canales de calcio. Al cerrar este canal de calcio, disminuye la entrada de calcio del nivel exterior al interior, lo que disminuye las corrientes. Esto sobre todo en los canales de calcio tipo T a nivel del tálamo, como el ácido valproico y la etosuximida. Acá volvemos a repasar otra vez
inhibidor del metabolismo del GABA, la vigabatrina, el ácido valproico, que al disminuir este metabolismo queda más GABA a nivel del espacio presináptico que se puede degranular y liberarse al espacio sináptico y luego a la célula postsináptica para la estimulación de los diferentes receptores. En cuanto a las acciones farmacológicas, la farmacodinamia, la farmacocinética, aplicaciones terapéuticas, toxicidad y reacciones adversas, vamos a nombrar en este cuadro comparativo como la difenilidantoína, la girantoína, su farmacodinamia ya lo vimos en el cuadro anterior, produce retraso en la velocidad de recuperación de los conductos de sodio. ¿Qué hace esto? Que actúa en la conductancia de iones en varios sistemas enzimáticos, en la potenciación post-tetánica, en la liberación de neurotransmisores en varios sistemas de segundo mensajero como nucleótidos, cíclicos y calcio. Su farmacocinética se absorbe muy bien por vía gastrointestinal, aunque hay tabletas de liberación prolongada o retardada. Se tratan las presentaciones de difenilidantoína sola o sódica para aplicación vía endovenosa, con una vida media de 6 a 24 horas, y su desventaja es que tiene una alta unión a la proteína plasmática en un 90%. Su metabolismo es hepático y eliminación renal. Aplicaciones terapéuticas excelentes en epilepsia y estatus epiléptico. Recuerde que este medicamento altera mucho menos el sensorio o el estado neurológico del paciente. También se ha utilizado o se utiliza mucho en la neuralgia del trigémino y otras neuralgias, pero menos que otros medicamentos por sus efectos adversos. La toxicidad, generalmente, pues, este medicamento lo ideal es cumplirlo en una unidad de cuidado intensivo o de cuidados especiales con monitorización, ya que puede producir arritmias cardíacas. A dosis elevada puede producir depresión del sistema nervioso central, signos severosos como ataxia, lenguaje cándido y sistema vestibular o síndrome vertiginoso. En muy pocos pacientes puede producir trastorno de conducta y en muy raras ocasiones síntomas gastrointestinales. Sus reacciones adversas a tratamiento crónico generalmente produce hiperplasia gingival, osteomalacia porque interrumpe el metabolismo de la vitamina D en la absorción de calcio. Puede conllevar anemia megaloblástica y otros trastornos hematológicos como leucopenia, trombocitopenia, hirsutismo, sobre todo es la persona que se pone muy velluda, muy peluda, y alergia que está asociada con el síndrome de Stevens-Johnson. Ahora, el fenobarbital, al igual que en la farmacodinamia o mecanismo de acción, él produce inhibición sináptica. Se cree que actúa en receptores GABA. Para eso aumentar la inhibición del GABA, aumentando las corrientes postsinápticas de receptores mediados por cloro, prolongando la apertura de los canales de cloro. El fenobarbital también puede actuar a nivel presináptico, provocando reducción de los potenciales de acción dependientes de calcio. Su farmacocinética, muy buena absorción por vía gastrointestinal, también viene en presentación vía endovenosa. Se une menor que la difenilidantoína a las proteínas plasmáticas en un 40-60%. Metabolismo hepático, es un potente inductor enzimático que se puede utilizar para otro tipo de patologías que, por ejemplo, en la ictericia neonatal, como inductor enzimático. Su excreción es renal y va a depender mucho del pH. Aplicaciones terapéuticas, es un anticomicial de amplio espectro para la epilepsia. También se utiliza en estado epiléptico, tanto a diferencia del Epamin. En recién nacido es más seguro el fenobarbital que la difenilidantoína, ya que la difentoína es muy tóxica en recién nacido. Su toxicidad también produce sedación, nistagmo y ataxia, signo cerebeloso, y en las reacciones adversas está asociado a irritabilidad, hiperactividad en niños. Un efecto contrario a la sedación, produce agitación y confusión en ancianos, y está asociado también a anemia megaloblástica
porque reacciona con los folatos y también interviene en la osteomalacia. Puede producir osteomalacia por interferencia del metabolismo de la vitamina D. La carbamazepina, la oscarbazepina y la L-carbazepina producen decremento en la velocidad de la recuperación de los conductos de sodio, como lo vimos anteriormente. ¿Qué produce esto? Reduce los potenciales de acción de alta frecuencia. Tiene acción en la transmisión sináptica y receptores para neurotransmisores, incluyendo purina, monoamina, acetilcolina y la N-metil-D-aspartato. Y puede antagonizar otros receptores para la adenosina A1. La ventaja es que su acción gastrointestinal no viene en presentación endovenosa, tiene una unión a la proteína plasmática en un 75%, a diferencia del fenobarbital elepamín, como el intermedio. Recuerde que acá con el elepamín se une en un 90% y el fenobarbital en un 40-60%. Acá se une a proteína plasmática en un 75%, atraviesa todas las barreras, se puede encontrar en leche materna en un 60%, su metabolismo hepático, y su excreción en un 72% en orina y 28% en las heces. Es útil en epilepsia, sobre todo en la epilepsia de predominio focal, de inicio focal, el dolor neuropático, neuralgia del trigémino también es muy importante. También se utiliza en psiquiatría en desórdenes bipolares, trastorno del humor, de conducta y el hipopersistente o el hipoconvulsivo. La toxicidad puede producir síntomas cerebelosos parecidos al epamín y al fenobarbital, y las reacciones adversas son lencia, ataxia, nerviosismo y fatiga. Esto en pocos casos. Sin embargo, también se ha asociado con la presencia del síndrome de Stevens-Johnson. La etoxucimida, igual que el ácido valproico, reduce las corrientes de calcio de umbral bajo, corrientes tipo T, en las neuronas del tálamo, por lo que es la primera elección en el tratamiento de epilepsia de crisis de ausencia. Su absorción es gastrointestinal. Se encuentra, los niveles en plasma son iguales en líquido cefalorraquídeo, por lo que atraviesa la barrera hematocefálica. Su metabolismo es hepático, su excreción renal en un 25% de forma inalterada. Ya mencioné en las explicaciones terapéuticas crisis de ausencia. Su toxicidad puede producir síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, anorexia, y a nivel del sistema nervioso central puede producir somnolencia, letargo, euforia, mareo, cefalea e hipo. La etoxucimida también se está asociada a urticaria y otras reacciones cutáneas. También se ha asociado al síndrome Stevens-Johnson, como la carbamazepina, la oxcarbazepina, la eslicarbazepina y la idantoína y el fenobarbital. A nivel hematológico puede producir eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia o pancitopenia. El ácido valproico produce recuperación prolongada de los conductos de sodio activados por voltaje a partir de la inactivación. Actúa sobre la corriente de calcio tipo T. El mecanismo de acción es parecido o es similar al de la etoxucimida, y su ventaja es que se absorbe bien por vía gastrointestinal. También hay presentación endovenosa actualmente. Tiene un alto porcentaje de unión a proteína plasmática en un 90%, con una vida media, un tiempo medio de 15 horas. Al igual que la etoxucimida, las concentraciones en plasma son iguales a la líquido cefalorraquídeo. Su metabolismo es hepático, produce metabolitos como el ácido 2-propil-2-pentanoico y el ácido 2-propil-4-pentanoico. Esto no es necesario memorizar, pero sí es bueno tenerlo presente, porque generalmente el ácido valproico es hepatotóxico y su excreción es renal. Es un anticonvulsivo de amplio espectro, ya que actúa por todos estos mecanismos de acción, y también es utilizado en trastornos del humor y de conducta y como antimigrañoso. La toxicidad puede producir síntomas gastrointestinales, anorexia, náusea, vómito, epigastralgia. A nivel del sistema nervioso central puede producir síndrome cerebeloso y otras erupciones, alopexia, como le dije, efecto de la función hepática,
y puede producir alteración del metabolismo de la tiroides, hipotiroidismo. En las reacciones adversas, anemia, trombocitopenia, puede presentar obesidad porque se usa como anorexígeno o se ve un aumento del apetito de los pacientes. En el sistema nervioso central puede producir temblor, trastornos extrapiramidales, estupor, somnolencia, convulsiones, alteraciones de memoria, pero son poco frecuentes. A nivel gastrointestinal, dolor abdominal, diarrea, hipersensibilidad a la OPEX y lesión hepática. Hasta acá ya hemos hablado de varios fármacos de primera generación. A continuación hablaremos de segunda generación. Ahora hablaremos sobre otro anticonvulsivo. Ya aquí hablaremos sobre los de segunda, tercera generación. Entre estos representantes tenemos la tiagabina, el felbamato, la zonisamida, la lacosamida, la rufinamida y el vigabatrin. Entonces, la tiagabina, comenzando con este grupo tiagabina, felbamato y la zonisamida, la farmacodinamia, generalmente la tiagabina inhibe el transportador de GABA, GAT1, como lo dije en los primeros esquemas, reduciendo la absorción del GABA. El felbamato inhibe la respuesta evocada por NMDA y potencializa la acción del GABA. Al disminuir la respuesta evocada por NMDA, pues disminuye la acción del glutamato. Y la zonisamida inhibe las corrientes de calcio tipo T, parecido al ácido valproico y la etosuximida. La farmacocinética, los tres se administran por vía gastrointestinal, tienen escasa unión a proteínas plasmáticas, solamente la zonisamida, que se une en un 45%. La vida media sí puede variar, por lo menos la tiagabina en 8 horas y la zonisamida 63 horas. Todas se metabolizan en el hígado y su excreción es renal. Las aplicaciones terapéuticas generalmente todas son tratamientos complementarios de las primeras drogas o de las drogas de primera generación para el tratamiento de crisis focales y generalizadas resistentes a tratamiento. ¿Ok? La zonisamida pues sí se ha sido aprobada para el tratamiento de crisis focales como droga de inicio. La toxicidad, síntomas gastrointestinales, mareo, somnolencia, tanto para la tiagabina como para el felbamato. El felbamato se ha asociado a insuficiencia hepática aguda y a reacciones alérgicas severas. Y para la zonisamida, pues todavía no se ha reportado casos donde produzca toxicidad. Las reacciones adversas son idénticas: somnolencia, ataxia, anorexia, nerviosismo y fatiga. En cuanto a la lacosamida, la rufinamida y la vigabatrina, la lacosamida, como lo dijimos en la lámina anterior, inactivación lenta de los conductos de sodio regulados por voltaje como mecanismo de acción. Igual para la rufinamida. Y la vigabatrina es un análogo GABA que inhibe la GABA transaminasa, disminuyendo su metabolismo. Su farmacocinética, las tres se absorben por vía gastrointestinal, solo la lacosamida viene en presentación vía endovenosa. Su metabolismo es hepático y excreción renal para las tres. La aplicación terapéutica, tratamiento de crisis focales, la lacosamida. El síndrome de Lennox-Gastaut en la rufinamida está aprobado porque se ha visto que produce buena respuesta. Y la vigabatrina en el síndrome de West asociado a esclerosis tuberosa. En toxicidad, pues no hay efectos tóxicos importantes para ninguna de las tres. Y las reacciones adversas solamente se han reportado en la lacosamida, como somnolencia, ataxia, anorexia, nerviosismo y fatiga. Los nuevos fármacos antipléticos recién comercializados o últimas etapas de desarrollo preclínico. De esto, cuando dice la lámina, ya el brivaracetam está en el mercado y la L-carbazepina, que es un metabolito activo de la oxcarbazepina, ya se encuentra en el mercado en España. Y hay otros medicamentos como el caribamato, el esteripentol y la retigatina. ¿Cuáles son algunas interpretaciones importantes de los fármacos antiepilépticos? Por ejemplo,
La lamotrigina no disminuye la efectividad de los anticonceptivos hormonales orales, pero sí su concentración plasmática, que se reduce a causa del uso de la lamotrigina. ¿Qué quiere decir? Que disminuye las concentraciones plasmáticas de la lamotrigina por el uso de estos anticonceptivos. Otra de las interacciones importantes, el fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina, la oscarbazepina y el topiramato interaccionan con anticonceptivos hormonales orales y reducen su efectividad. Esto es importante para el uso en mujeres en edad fértil que estén tomando anticonceptivos. No interaccionan con el valproato, con el clonazepam, clobazam, vigabatrina, gabapentina, tiagabina, levetiracetam, pregabalina y sonisamida. Los anticonceptivos hormonales. La lamotrigina no disminuye la efectividad de los anticonceptivos hormonales orales, pero sí su concentración plasmática, como lo dije anteriormente. Esta está repetida, discúlpenme el error. Algunas interacciones importantes, el consumo agudo de alcohol aumenta la concentración sérica de fenitoína y el alcoholismo crónico la reduce. El efecto sedante del fenobarbital y la fenitoína pueden verse potenciados por el uso de drogas antihistamínicas o antialérgicas. La fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina reducen la concentración de ácido fólico, vitamina D, vitamina K, anticoagulantes orales, ciclosporina y corticoides. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la reducción de la concentración de ácido fólico se ha asociado con defectos del tubo neural en niños cuando la madre usa estos medicamentos durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es el periodo más crítico. El fenobarbital, la primidona y la carbamazepina disminuyen la eficacia de los antidiabéticos orales, por lo que hay que tener mucho cuidado en su uso en pacientes con diabetes. Y el ácido fólico reduce la concentración de fenitoína y fenobarbital, contrario a lo que produce la fenitoína y el fenobarbital con el ácido fólico, que disminuye su concentración igual. Puede tener un efecto bidireccional. Acá tenemos algunos antipiléticos asociados, cómo interactúan entre ellos. El más común y el muy debatido siempre ha sido la fenitoína y el fenobarbital. Se dice que uno aumenta los niveles del otro, que otro aumenta el metabolismo del otro, pero no hay un consenso todavía. El valproato y el fenobarbital produce aumento, el uso de valproato con fenobarbital produce aumento de los niveles de fenobarbital, y así tenemos otras drogas. ¿Cuáles son los principios generales de elección de fármacos para el tratamiento de la epilepsia? Generalmente en las epilepsias focales, el de la primera elección es la carbamazepina, oscarbazepina, actualmente la eslicarbazepina, y ya posteriormente la fenitoína, generalmente se usa poco por su efecto en reacciones adversas a largo plazo, el ácido valproico, el clobazam, el fenobarbital. Alternativas a las que se mencionan acá, siempre los de segunda y tercera generación se usan como terapia complementaria, o no siempre, sino la mayoría de las veces, actualmente. Para crisis tónico-clónica generalizada, ácido valproico, carbamazepina o fenitoína. Aquí hay otras alternativas. En las mioclónicas, generalmente el de primera elección, el ácido valproico. Sin embargo, se usa sobre todo en niños con síndrome de West, la benzodiazepina, la lamotrigina, entre otros. En la crisis atónica, el ácido valproico de primera elección, y en las crisis tónicas. En las ausencias típicas dijimos que la etoxucimida es el de primera elección, seguido por el ácido valproico, y en la ausencia atípica el ácido valproico o la etoxucimida. Otras pueden servir sobre todo las benzodiazepinas como el clonazepam o el clobazam. En convulsiones febriles tenemos este algoritmo, crisis febriles. Convulsión febril, ya sea simple o compleja, según la clasificación de la ILAE,
Si es simple, menos de un año, la primera crisis, pues siempre se recomienda realizar una punción lumbar de inmediato, ya mayor de un año sin signos clínicos de infección del sistema nervioso, no debería usarse profilaxis, no debería ser referido al neuropediatra. Sin embargo, a menos que se hagan repetitivas, recurrentes o que se le haga un estudio donde el electroencefalograma reporte alguna normalidad. En las complejas, cuando hay alteración de estado de conciencia, hay que ver si llegó en estatus, si es de acuerdo a la edad, valorar siempre una punción lumbar, valoración por neuropediatría y se le debe indicar tratamiento profiláctico. Cuando las complejas son múltiples, siempre hay que valorar el riesgo-beneficio del tratamiento y valorar indicación de tratamiento profiláctico en crisis febriles. Cuando las crisis son parciales, generalmente es menos frecuente, pero se puede presentar, también se valora la posibilidad de indicar tratamiento profiláctico. Siempre hay que tratar la convulsión con fiebre, la etiología. Hay que valorar a estos niños de forma global para observar si hay, qué causa la fiebre, si es frecuente, si es repetitiva, para tratar la base o si es una inmunodeficiencia o algún otro problema clínico. El tratamiento profiláctico, generalmente el de elección en el ácido valproico, también se ha usado fenobarbital. La fenitoína se usa, pero se ha evitado ya por sus reacciones adversas. Y se puede utilizar como tratamiento intermitente el diazepam. Generalmente algunos neuropediatras lo indican en los primeros 3 días de fiebre. Sin embargo, pues esto depende de la escuela. En estado convulsivo, los fármacos más eficaces según la etapa del estado convulsivo, tenemos en la etapa prehospitalaria el lorazepam vía endovenosa, diazepam vía endovenosa. Otra opción sería el diazepam vía rectal, sobre todo en niños pequeños. En la etapa hospitalaria, dentro de los 30 minutos de iniciar la crisis, el lorazepam, diazepam y el fenobarbital. También va a depender de la edad del niño. En estado convulsivo, ¿cuándo iniciar tratamiento antiepiléptico? En la primera convulsión tónico-clónica, cuando se valora probabilidad de recurrencia. Si no hay historia familiar, el electro normal, resonancia normal y el examen neurológico es normal, se debe evitar la medicación. Generalmente se encuentra alrededor entre un 15% y el porcentaje similar al riesgo de efectos adversos que precisa suspensión del tratamiento. Cualquier historia familiar de epilepsia, electro anormal, resonancia normal o un examen neurológico con signos subjetivos de normalidad, el 60% debe iniciar tratamiento con régimen de monoterapia y vigilando ante la posibilidad de iniciar otro ya. Como monoterapia ante la posibilidad de iniciar otro tratamiento, perdón. Ahora, los fármacos, uso terapéutico, tipo de convulsión, farmacología clínica y consejo. La fenitoína se utiliza en crisis focal, ya sea crisis focal sin alteración del estado de conciencia o con alteración del estado de conciencia, o generalizada tónico-clónica. La carbamazepina es de primera elección en crisis focales, ya sea con alteración del estado de conciencia, sin alteración del estado de conciencia, o tónico-clónica focal bilateral, quiere decir que puede estar focal y que no hay pérdida de la conciencia, puede iniciarse en un segmento y propagarse al resto del cuerpo, pero cuando uno habla de generalizada es porque hay pérdida de la conciencia. Hay pacientes que comienza una crisis en un segmento del cuerpo, se propaga al resto del cuerpo sin perder la conciencia. Esto seguiría siendo focal y la llamaría uno con propagación bilateral, pero no generalizada porque no hay pérdida de la conciencia.
La L-carbamazepina es de primera elección en crisis focal con alteración o sin alteración del estado de conciencia. La lamotrigina también es de importancia en la crisis focal, con pérdida o sin pérdida de la conciencia, o con propagación bilateral generalizada. En crisis de ausencia también se ha visto, ya se está utilizando como primera droga, como monoterapia. La oscarbazepina, ya lo dije anteriormente, con la carbamazepina, la eslicarbazepina en crisis focal, la rufinamida en crisis focal, y recuerde que puede usarse en el síndrome de Lennox-Gastaut con muy buena respuesta. La lacosamida en crisis focal como terapia alternativa, la etoxucimida en crisis de ausencia de primera elección, seguida por el ácido valproico, la sonizamida crisis focal como terapia complementaria, la gabapentina en crisis focal, igual también se usa en neuropatía, neuralgia del trigémino, la pregabalina, igual crisis focal como terapia complementaria. Ya lo habíamos mencionado, gabapentina, pregabalina, clonazepam, clobazam, que son benzodiazepina, que son potenciadores del GABA, en crisis generalizada, en ausencia, en mioclonía, en crisis atónica, tónica, mioclónica, también el clobazam en síndrome de Lennox-Gastaut, diazepam en estado epiléptico, su ventaja por su metabolismo. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en niños por el efecto adverso que produce. Puede producir aumento de una conducta irritativa, hiperactivo. El fenobarbital es de amplio espectro en crisis focales generalizada. La primidona en crisis focales generalizada igual que el fenobarbital. La tiagabina, el estiripentol y la vigabatrina en crisis focal, crisis generalizada del estiripentol y la vigabatrina en crisis focal. Es la que se usa en espasmo epiléptico o síndrome de West asociado a esclerosis tuberosa, es de mejor efecto. Tenemos el perampenol en crisis focal, la esogabina en crisis focal, el levetiracetam en crisis focal generalizada, crisis mioclónica, de tener mucho cuidado con sus efectos adversos, sobre todo en la esfera neuropsiquiátrica, el brivaracetam en crisis focal y el topiramato en crisis focal como antimigrañoso, también sigue en crisis generalizada, también con muy buenos efectos en el síndrome de Lennox-Gastaut. El valproato o el ácido valproico, que es de amplio espectro en crisis focal, consciente, generalizada, ausencia, mioclónica, siempre vigilar efectos adversos, sobre todo toxicidad hepática y tiroides. Y bueno, hasta acá este pequeño mensaje. La labor práctica de la enfermera cree sinceramente que es algo imposible de aprender en los libros y que solo se puede aprender a fondo en la sala de un hospital. Esto es para un halago a la enfermera. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden darle like al video, compartir y suscribirse al canal. Cualquier duda lo pueden dejar abajo en la caja que estaré pendiente para responder. Espero verlos pronto.